Hola, ¿cómo están? Tenemos un nuevo capítulo del lado B del compliance. Hoy nos acompaña una persona experta en todo lo que es el tema antilavado. Una persona que creo que es muy conocida ampliamente por Latinoamérica, Centroamérica y en Estados Unidos. Un experto en todo lo que tiene que ver con el tema de sanciones, todo el tema de secreto bancario. Presidente de JIA Global Compliance, que es la firma que preside actualmente. Y estamos hablando de Juan Medrano Castro. Bienvenido, Juan, a este podcast del lado del compliance. La verdad, qué bueno compartir contigo estos espacios, qué bueno compartir espacios donde nos nutras sobre tu amplia experiencia en todo el tema de sanciones y bueno, la experiencia que tienes profesional en este mundo del antilavado. Bienvenido, Juan. Muchísimas gracias, Ramiro. De verdad que para mí es un placer, un honor acompañarte en esta aventura de los podcasts. Te felicito porque he visto las ediciones anteriores y me ha encantado. Y en verdad para mí es un placer conversar contigo, darte las gracias a Risk Consulting. Definitivamente son un referente en Latinoamérica sobre todo el trabajo que están haciendo y cómo están ayudando a las instituciones. Y eso es lo que al final nos mueve, ¿no? Claro, Juan. No, la verdad que también el gusto es mío. Sabes que te aprecio mucho. Eres una persona que admiro profesionalmente bastante. Soy fan de tus presentaciones, las conferencias que realizas. Nos encontramos por el mundo, ¿no? De vez en cuando nos encontramos en ciertos sitios. Y bueno, yo sé del impacto que generan tus presentaciones y todo lo que transmites. Pero bueno, vamos a entrar un poco como en materia, porque hoy vamos a hablar de un tema que pues claramente es tu especialidad y creo que muchos oficiales de cumplimiento incluso desconocen y tiene que ver con todo el tema sancionatorio, todo lo que tiene que ver con las sanciones incluso que se generan en principio a los países, que ya hemos entendido que no es como tal a los países. Háblanos un poco cómo en Latinoamérica ha impactado o impacta incluso en los programas de cumplimiento el tema de sanciones. Hay oficiales de cumplimiento que creen que esto solo debe ser de los bancos o los sujetos no financieros no deben tener atención a esto. ¿Qué nos puedes explicar, Juan, frente a esto? Porque hay un riesgo latente frente a todo este tema sancionatorio, ¿o no? Seguro. Y debemos estar pendientes que la geopolítica mundial ha cambiado, tiene sus particularidades. Además, todo el tema global, donde no escapa ningún país, no escapa ningún tipo de institución, sobre todo el tema de las sanciones. Debemos recordar que, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos programas de sanciones directos, que llamo yo, como es el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, y uno que muy pocos conocen, el tema de sanción contra Argentina, que es un embargo de armas que lo impuso Inglaterra y viene desde el tema de la guerra de las Malvinas, ¿no? Entonces tenemos esos 5 programas de sanciones que son directos, pero entonces yo hablo también de esos programas de sanciones que son indirectos a América Latina por la presencia de algunos países, de algunos temas políticos, como por ejemplo, no podemos negar la presencia china, rusa, Corea del Norte, Irán, en todo lo que es Latinoamérica. Por ejemplo, no podemos olvidar que actualmente China tiene la administración de 100 puertos en 60 países. Y eso es incluido todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica, ¿no? Entonces, definitivamente estamos hablando, por ejemplo, hoy por hoy, del alcance de las sanciones secundarias. Sanciones secundarias que aplican a todo aquel que no es americano, pero que está fuera de los Estados Unidos haciendo algún tipo de actividad que está sancionada en los Estados Unidos. Además, la relevancia y la importancia del dólar como moneda de intercambio, eso no nos exime a ninguno de cumplir con el tema de la sanción. Claro, y Juan, es ahí yo creo que justamente donde el llamado es a los oficiales de cumplimiento, pues claramente el sector bancario, porque todo el tema sancionatorio aplica y debería haber matrices de riesgo y análisis de riesgos asociados al tema de sanciones en sus procesos, los productos que manejan, pero también el llamado para las empresas no financieras que realizan, no sé, importaciones, exportaciones, que a veces solo en sus programas de prevención simplemente tienen rotulado al país sancionado como bloqueado, bien sea para operaciones, es decir, se genera un espectro donde el oficial de cumplimiento dice, no, yo no puedo tener relaciones con Rusia, y todo lo que simplemente por allá aparezca ruso o el nombre ruso es lo que le activa la alerta al oficial de cumplimiento. ¿Cómo podemos ilustrar esos oficiales de cumplimiento de qué deben validar realmente en el tema de sanciones y qué le impacta realmente en sus programas y en sus compañías? Sí, definitivamente ayer lo decía frente a la audiencia, que les tenía una muy mala noticia, que ya el tema de sanción no es solo
OFAC, tener unos nombres, tener unos países, porque definitivamente no te va a saltar, por ejemplo, el nombre de Corea del Norte como sancionado, porque el que va a hacer algo relacionado a Corea del Norte no va a usar justamente. Y es una exigencia, perdóname, para nosotros, por ejemplo, los que manejamos el servicio de listas, que a veces solo lo rotulamos en el nombre de la persona natural o el nombre de la persona jurídica. Y ayer fuiste muy claro en decir que OFAC, hablando de OFAC, no es solo personas naturales y personas jurídicas. ¿Qué más tenemos en OFAC, no? En OFAC tenemos personas naturales, personas jurídicas, tenemos embarcaciones, tenemos aeronaves y tenemos billeteras electrónicas que están asociadas con todo el tema de criptoactivos que han sido sancionados violando los programas de sanción. Entonces, volviendo a lo que me decías de los oficiales de cumplimiento, es importante que el oficial de cumplimiento mire el tema de las sanciones, porque ya el tema de las sanciones, con todo el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, se está centrando mucho en el control de exportaciones, en todo el tema de proliferación de armas de destrucción masiva, todo el tema de bienes de uso dual, que aprovecho para explicar el tema de uso dual, son aquellos bienes que tienen un uso civil y militar. Por ejemplo, un oficial de cumplimiento o una institución que está aprobando una transacción de comercio internacional donde esté envuelto algo muy sencillo como el Clorox, el alcohol isopropílico, esos son elementos de uso dual que tienen que tener licencias, son controlados. Que los vemos como ahí normales, ¿no? Totalmente. Para muchos es normales, son productos que encontramos en la tienda. Sí, entonces ya el tema de sanciones, el oficial de cumplimiento, no importa si su organización es un banco, es un sujeto obligado financiero, pero ya como muy bien tú lo estás apuntando, estás en un tema de comercio internacional, en un tema de importación, exportación, te pega muy directamente el tema de las sanciones y por lo tanto es allí donde cobra relevancia lo que ustedes hacen, los productos y servicios que ofrecen, el tema de listas. ¿Por qué? Porque esa es una herramienta que debe usar cualquier institución, cualquier oficial de cumplimiento para tomar las decisiones más acertadas y evitar o por lo menos mitigar el riesgo de ser sancionados por violación a un programa de sanción. Ahora hablábamos que caso de un sujeto no financiero, una empresa que se encargue de lo que tenga que ver con importaciones o exportaciones, debe verificar entonces la aeronave o el buque donde se está transportando la mercancía que está generando. Normalmente, o hay agentes de aduana que se encargan de esa intermediación, como habrán las compañías que directamente lo hacen, pero el punto es, y me explicabas ahora basado en tu experiencia, que siempre esos datos se tienen ahí a la mano. Es decir, en el proceso se sabe qué aeronave es la que va a transportar o qué buque es el que va a transportar la mercancía, y entonces eso se vuelve sujeto a ser verificado en listas. Total. Entonces aquí la gran pregunta, ¿será que los oficiales de cumplimiento consultan a los buques, a las aeronaves? Basado en esto, porque yo sí me atrevería a decir, Juan, que muchas no lo hacen o no lo tienen dentro del radar, simplemente estarán buscando a las personas naturales o jurídicas. Bueno, recuerda que el oficial de cumplimiento está como en esa segunda línea de defensa, ¿no? Tenemos una primera línea de defensa que está el área comercial, el área de comercio internacional, que son los que de entrada, por ejemplo, el que está aprobando una carta de crédito, ¿ok? Es los que se supone de entrada tienen que hacer todas estas verificaciones. Y algo muy importante con todo este tema de las verificaciones, no debemos olvidar que existen lo que llaman darle la vuelta a las sanciones a través de una tercera vía, a través de un tercer país, ¿no? Y entonces debemos estar muy pendientes en Latinoamérica de esos corredores. Para nadie es un secreto y sin ánimo de estar señalando ninguna jurisdicción, porque no es el objetivo, pero debemos tener mucho cuidado con todo el tema de México, Nicaragua, Brasil, porque están clasificados como esos corredores que se utilizan para hacer llegar, por ejemplo, a Rusia algunos tipos de bienes que necesitan o que son controlados o que necesitan alguna licencia. Entonces, el tema de los buques, efectivamente, si usted tiene una transacción donde hay transporte y si usted está utilizando el buque, existe la obligación de conocer qué buque es. Usted tiene que conocer. Y en estos días leí algo que me sorprendió, que va más allá. La obligación muchas veces de conocer quién es el dueño del buque. Wow. ¿Quién es el dueño, no? Y también está el tema marítimo es un tema interesantísimo en todo el tema de comercio internacional. Este tema del transshipping, del transbordo de mercancía que apagan los sistemas, los radares en medio del mar y entonces hacen el transbordo hacia otros buques que sí están sancionados, pero se pierde el control, el seguimiento de esos buques. Increíble. Total, o sea, total. Mientras está pensando que va en el buque, que es, no es. No se va en otro. Seguro. Un tema que también se ha discutido y lo he podido presenciar
en algunos escenarios como en el que estamos el día de hoy, donde se desarrollan temáticas antilavado, está relacionado con el efecto que tiene una compañía al momento de interactuar o de establecer relaciones comerciales, llámese con estas empresas o con estas personas vinculadas a temas de sanciones. La pregunta que normalmente hacen es, bueno, ¿por qué caso de Estados Unidos? ¿A cuento de qué tiene que traspasar mi soberanía en cada país y sancionarme? ¿Acaso ellos son mis reguladores? ¿Por qué esa frontera se pasa y por qué se tiene esa atribución para que le expliquemos que a las personas, porque muchos no entienden también eso, o sea, dicen, no, yo me rijo por las leyes propias de mi país, ¿por qué me viene a sancionar a mí otro país en una operación de acá? ¿Qué explicación damos frente a eso, Juan? Interesantísima tu pregunta, porque yo he llegado a la conclusión que el tema de esa hegemonía de países como Estados Unidos imponiendo sanciones se debe, primero, creo que por el fracaso del derecho internacional, donde los estados prácticamente no se obligan frente a cosas tan elementales como hoy es el respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, están las leyes allí internacionales, pero los estados deciden muchas veces si las cumplo o no. Entonces vemos todos estos regímenes autoritarios, todo el tema de violaciones de derechos humanos. Y lo otro es la inercia de organismos como, por ejemplo, las Naciones Unidas, que cuesta mucho tomar decisiones y sancionar, porque las decisiones las toman... deberían venir las sanciones, perdón. Totalmente. O sea, de Naciones Unidas. Totalmente, de Naciones Unidas, de la Unión Europea. ¿Esa atribución de Estados Unidos de dónde? ¿Por qué? Porque entonces la Unión Europea y sobre todo Naciones Unidas no toman las decisiones porque tienen al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde están las 5 grandes potencias, y para tomar la decisión de sancionar a un país o de sancionar a alguien, tiene que ser una decisión unánime. Si no, no se puede sancionar. Entonces tenemos eso dividido en bloques, donde tienes un bloque de Rusia con China y el otro bloque Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Nunca se van a poner de acuerdo y es una contradicción que vemos ahora mismo con el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, porque sin defender un lado de otro, hay una invasión, claro. Hay allí un tema asesinando a la gente, pero eso nunca se va a poder decidir en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque Rusia está allí y es miembro principal, y ya el solo hecho que se lleve una moción, una resolución y Rusia se oponga, no se puede implementar. Entonces allí donde surge Estados Unidos, porque dice, no puedo esperar que tu organismo internacional, derecho internacional, sancione, porque no lo estoy viendo, pero en cambio, y ahí comparto un poco, todo esto está amenazando mi seguridad nacional. Es por ello que surge Estados Unidos y no podemos tampoco olvidar que las mayores transacciones del comercio internacional se hacen sobre la base del dólar. Claro, y Estados Unidos tiene el control de su moneda. Muy interesante. Y frente a esto, uno podría decir, Juan, que realmente todas estas sanciones son geopolíticas, o sea, aquí tiene un tinte político realmente las sanciones, o sea, más allá del espíritu seguramente económico o el impacto, el efecto que finalmente se traduce en efectos económicos, ¿sí tiene un tinte político este tipo de sanciones? ¿O cómo lo podemos también entender? Porque eso es interesante comprender. ¿Cuál es la esencia de todas estas sanciones? ¿Cómo proviene esto? Sí, ni siquiera es un tinte. Para mí, muy personal, pienso de que es un instrumento político que utiliza, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, para poder negociar. Porque recordemos que las sanciones no son más que medidas que buscan cambiar la conducta de un Estado, de un grupo de personas, y entonces definitivamente lo utilizan como un instrumento político para obligar a sentar a la gente a negociar, para lograr cambios que muchas veces podemos ver como el caso de Cuba, que la gente dice, el mismo caso de Venezuela, tantos años con una sanción y todavía no se ha logrado un cambio, porque es que efectivamente va a depender, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, si cada 4 años cambia una administración de gobierno, cada quien viene con un pensamiento distinto. Entonces, en algunos lados... ¿Hay un nuevo régimen de sanciones? Totalmente. Dependiendo del partido político que llegue. Sí, por ejemplo, si tú comparas las sanciones durante el gobierno de Donald Trump versus las sanciones del gobierno de Biden, son de cortes totalmente distintos. De hecho, durante el gobierno de Biden, y sin ánimos de politizar, se han liberado personas que han estado sancionadas y que han estado presas en Estados Unidos, porque es eso lo que tú muy bien acabas de traer sobre la mesa. Es ese instrumento político que obliga a la gente a sentar. Y debemos recordar, y sé que tú lo manejas muy bien porque ofreces ese producto, que dentro de las listas de sanción, y hablo de la lista OFAC, entran personas, pero también salen personas. Claro, sí. ¿Qué le podemos decir
a los oficiales de cumplimiento como recomendaciones para la adecuada administración y gestión de este tipo de sanciones? ¿Qué recomendaciones puntuales? Y diría que incluso las clasificaras, porque cada vez vemos que la normatividad en todos los países involucran a más sujetos obligados. Lo que hace muchos años todo lo que es la gestión de riesgos y los sistemas antilavado se definía que era solo para el sector financiero. Ya encontramos sectores diversos que son obligados, pero claramente son dos mundos que uno podría decir sin separarlos diferentes. Pero ¿qué recomendación le damos tanto a los bancos? Porque yo también te digo, o sea, veo que en ocasiones no se les da como mucha relevancia a este tema, sin pormenorizarlo obviamente, pero ¿qué le podemos decir? Un oficial de cumplimiento de un banco, ¿qué debería tener en cuenta con el tema de sanciones? ¿Y qué debería tener en cuenta un oficial de cumplimiento de un sujeto no financiero? Para que analicemos esos dos contextos diferentes y que entiendan ellos. Me gusta tu preocupación hacia los sujetos obligados no financieros. Sí, claro. me encanta porque muchos de ellos vienen, Juan, en un proceso también de maduración y pues ahí el sector financiero lleva un tiempo de ventaja bastante aprendido amplio, ¿no? un poco, ya ha aprendido la lección. Claro, ¿okay? Claro. Sí. Y me gusta mucho porque yo creo que es un sector que necesita de mucha ayuda. Y me recuerda un caso, por ejemplo, una empresa de construcción que fue sancionada porque compró materiales de construcción a un proveedor iraní que estaba sancionado. Imagínate, no era un banco, no era una remesadora. Una constructora, estamos hablando. Exactamente, una constructora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe tener ese oficial de cumplimiento? Y a veces suena muy trillado el tema del programa, de los pilares fundamentales que debe tener. Yo siento que hay un documento muy bueno que me gusta mucho y lo recomiendo, que sacó OFAC en el 2019, que lo denominó el Framework de OFAC. Es un documento que te dice que debe contener un programa de sanción. Y ahí te habla, efectivamente, de tener un oficial de sanciones, que puede ser el mismo oficial de cumplimiento, pero ese oficial tiene que ser capacitado. Que lo ve uno, perdóname, en el sector bancario, obviamente por el tamaño, la estructura. Seguro. Siempre hay alguien dentro del área de cumplimiento que se encarga solo de sanciones. Claro, en la medida que... como ese oficial de cumplimiento de sanciones. Seguro, porque en la medida que es más grande la institución, puede asignar mayores recursos y puede especializar más a la gente. Pero tú no puedes esperar que en un sujeto obligado no financiero con una estructura pequeña tener el mismo oficial de cumplimiento lo puedes capacitar en temas de sanciones. El tema de sanciones, Ramiro, es un tema muy complicado. Cada programa de sanción es muy particular. Y tiene allí cada orden ejecutiva, cada licencia, cada ley general que lo enmarca. Entonces, no es un tema fácil de aprender, pero yo sí creo que hay que empezar a recorrer el camino desde el punto de vista de los oficiales de cumplimiento. Entonces, ya tienes el oficial de cumplimiento, lo tienes que capacitar, las auditorías fundamentales. He visto auditorías, por ejemplo, no importa si usted es un banco o no, pero en el scope, en el alcance de la auditoría, se tiene que revisar el tema de sanciones. Que conste en el informe de auditoría que usted revisó. Debería haber un pronunciamiento en ese sentido. Totalmente. Por lo menos que se verificó. Totalmente. Entonces pasamos hacia las herramientas de screening de sanción. Fundamental contar con una herramienta, porque eso es un trabajo que no lo puedes hacer ni manual, ni dependiendo de que si me acorde... Además, para que las alertas tempranas surjan. No que después de que haya ocurrido el relacionamiento esté verificando el tema. Totalmente. El monitoreo de todo esto y algo fundamental que ya ha empezado a cobrar vigencia en los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros. La elaboración del Risk Assessment de sanciones, donde nos tenemos que pasear por OFAC, nos tenemos que pasear por las Naciones Unidas, nos tenemos que pasear por Unión Europea, nos tenemos que pasear por todo el tema de control de exportaciones, todo el tema de control de armas de destrucción masiva, el tema de la segmentación fundamental. Hoy por hoy, con el tema de control de las exportaciones, usted tiene que empezar a revisar de nuevo sus clientes, usted tiene que identificar quién está en el área de tecnología, quién está en el área de importación, quién está en el área, por ejemplo, personas naturales que ofrecen sus servicios como consultores en el área de computación, de ciberseguridad. Porque hay sanciones también, debemos recordar que desde el punto de vista del control de exportaciones, no solo se basa en bienes tangibles, también hay sanciones por haber transferido conocimiento, investigaciones, tecnología. Entonces, las instituciones tienen que empezar a segmentar y a revisar nuevamente sus clientes y ver cuáles de estos clientes están en estos sectores sensitivos. ¿Qué sanciones en Latinoamérica nos puedes compartir que se hayan generado producto, digamos, de incumplimientos o omisiones en este sentido? Bueno, desde el punto de vista de Latinoamérica, desde el punto de vista de OFAC,
directamente reciente no tenemos. Pero sí, por ejemplo, tenemos entonces sanciones a otras empresas que indirectamente han estado involucrados, empresas venezolanas, personas venezolanas que dan pie a la sanción. Por ejemplo, una empresa que entonces estuvo negociando con algún sancionado venezolano, que estuvo negociando con alguna empresa venezolana sancionada, con el mismo gobierno venezolano, entonces la sanción recae sobre esta empresa por haber utilizado estos sujetos que estaban, pero directamente sobre ellos, no. No se da. Sí aclarar entonces que realmente las sanciones no las podemos generalizar para el país, sino realmente para algunos sectores, ¿cierto, Juan? O sea, las sanciones son específicas en sectores económicos muy puntuales e incluso en el caso de OFAC, hablando también, hay algunas, digamos, flexibilidades que se pueden dar con algunos sectores o algunas operaciones que sí son autorizadas por más que esté vinculado en las listas. ¿Qué nos cuentas un poco de eso? Porque a veces no se le da una lectura tampoco apropiada a este tipo de sanciones y a la misma lista OFAC. Quiero recapitular desde el punto de vista de cuando me preguntaste Latinoamérica. Bueno, de sanciones, por ejemplo, sí, el tema de México con el tema de las drogas, sí ha habido sanciones. Ha habido sanciones desde el punto de vista con todo el tema del fentanilo, muchas sanciones localizadas en México, ¿no? Con relación a los países como tal, existen 4 países y una región que usted tiene que tener en cuenta: Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la región de Crimea en Ucrania. Esos 4 países, más esa región, usted no puede hacer absolutamente nada. Esos tienen lo que llama OFA un Comprehensive Sanction Program. Entonces, tienen licencia. Del lado de Latinoamérica, el único país que está sancionado totalmente es Cuba. En el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, son programas que son focalizados. En el caso de Venezuela, gobierno de Venezuela. En el caso de Nicaragua, no es el gobierno, pero sí actores políticos del gobierno. Entonces, no está sancionado Venezuela totalmente, no está sancionado Nicaragua totalmente. Es lo importante que deben entender. Lo deben entender. Además, por ejemplo, fíjate, ¿no? Algo, ahora mismo Estados Unidos, con todo el tema de lograr el cambio en Venezuela, ha levantado sanciones, las ha puesto otra vez. Eso también es dinámico, ¿no? Eso es muy dinámico. Que tenga que estar actualizando todo. Eso es muy dinámico. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha otorgado licencias. El sector petróleo en Venezuela está sancionado, pero hay licencias que someten los privados para seguir, por ejemplo, en el campo de explotación del petróleo y se las otorgan, ¿no? Entonces, debemos tener presente que las sanciones, a menos que el país esté sancionado totalmente, las sanciones, y aun cuando esté sancionado totalmente, hay licencias. Hay licencias que se pueden aplicar, no importa que el sector esté sancionado, no importa que el país esté sancionado. OFAC, ya con los argumentos que usted le da, te puede decidir si te otorga una licencia o no. Bueno, perfecto. Yo digo que el tema nos da para mucho tiempo. Seguramente el espacio lo vamos a buscar porque claramente es algo para capacitar incluso áreas de cumplimiento. O sea, yo me imagino en tu firma está también esos servicios orientados a formación y capacitación en tema de sanciones, más allá de del análisis que realizas normalmente. Pero claramente aquí el llamado es a los oficiales de cumplimiento en el sentido de que tengan en cuenta en sus programas de prevención todo lo que tiene que ver con sanciones. O sea, esto no es un tema aislado, esto no son simplemente noticias que se generan y debemos estar actualizados simplemente con saber qué país sancionan o no. Tiene un fondo todo este tema de sanciones que debe estar traducido dentro de como parte de la gestión de riesgos y tiene que formar parte dentro de los controles y mecanismos de prevención que tienen que adelantar los sujetos obligados. Y ahí hay mucho para hacer. Seguro. Entonces, seguramente, y pues de hecho, no en vano es una especialidad de tu firma también, ¿no? Seguro. Como servicio, sí, desarrollar eso. Y ya que nos estás contando, no queriendo decir que exista un cargo oficial de cumplimiento en sanciones, ya eso le da una connotación de impacto y de importancia que no se debe hacer a un lado, repito. O sea, creo que son de las cosas que nuestros oficiales de cumplimiento, nuestros compañeros profesionales en esta materia deben tener en cuenta y bueno, que aplica para diferentes sectores. Realmente esto no es solo para el sector financiero, que es lo que insisto. No, y aprovechando que estamos aquí en Guatemala, bueno, debemos recordar que existe, por ejemplo, que ya no es OFAC, es la lista ANGEL, donde es una lista que está a nivel de Estados Unidos, que busca castigar el tema de la corrupción y el tema de la violación de los derechos humanos, pero que no necesariamente tiene una vinculación directa con OFAC. Ok, perfecto. Juan,
De verdad que encantado de tenerte en este espacio del lado B del compliance. Muchas gracias por tu tiempo. Como te digo, te respeto y te admiro mucho, Juan. Profesionalmente me pareces brillante. Eres de los expertos profesionales en temas antilavado destacados en la región y sé que tenemos mucho para aprender. Vamos a buscar otro espacio contigo. Seguro. En otros escenarios para conocer un poco más en detalle. Para mí un placer y como siempre estoy a tu orden para que tengamos otro espacio para continuar. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Seguro. Gracias. Muy amables a todos. Gracias.